¿Qué es lo más doloroso que alguien te ha dicho? Soy un conductor de autobús urbano, con muy buenas intenciones. Una vez le informé a una mujer sin hogar donde podía ducharse gratis en la ciudad porque olía horriblemente a heces. Pensé que la estaba ayudando. Me informó muy tranquilamente que eligió vivir en la suciedad y oler de esa manera porque era lo único que evitaba que la violaran todas las noches. Nada me había afectado tanto como el conocer la razón de su mala higiene. Lamentablemente esa es la realidad de muchas mujeres sin hogar. No fue nada de lo que dijo, pero fue la acción de mi papá caminando por la puerta. Mi mamá estaba en el hospital con cáncer terminal. Mi papá prácticamente vivía allí y no había estado en casa en mucho tiempo. Estábamos en casa de mis tías donde mis hermanos y yo dormíamos en el piso de la sala. La puerta principal se abrió, me desperté y lo miré. Él no dijo nada, yo no dije nada. Con solo verlo lo sabía. Mi mamá se había ido. Tengo un padre con el que ya no estoy en contacto y mi madre es realmente la única persona que queda en mi vida. Un día se enojó conmigo y admitió que en realidad nunca le gustó quién era yo, ni siquiera cuando era niña. Ella me amaba y cumplía con su deber como madre, pero aparte de eso, no le caía bien. Mi mamá diciéndome que mudarme al otro lado del país sería otro de mis errores de los que me arrepentiría. No me arrepentí de casi nada de lo que había hecho en mi vida y me dolió mucho que pensara que mi vida estaba llena de errores. En otra ocasión, le pregunté a alguien de quien estaba enamorada y pensé que tenía una relación bastante buena si podíamos celebrar nuestro primer aniversario de que comenzamos a salir y él respondió que no porque se suponía que solo era una aventura y no algo para celebrar. Nunca me había sentido inferior y tan poco importante en mi vida. Mi tío abusó de mí cuando era niño. Lo dejé pasar hace años, pero mi madre quedó traumatizada para siempre por el evento y el efecto que tuvo en sus relaciones familiares. Recientemente ella le dijo a mi esposa que el pedófilo le envió un mensaje de texto diciendo: realmente disfruté el tiempo que pasé con su hijo. 42 años después, solo para torturarla un poco más. Unos meses después de que cumplí 18 años, mi papá bajó las escaleras cuando salía de la ducha para decirme que era un hijo terrible y que tenía un día para sacar lo que necesitara de la casa. Tenía que ir al trabajo ese día y decirle a mi jefe lo que había pasado y que no podía trabajar ese día. Regresé y abracé a mi hermano y hermana, empaqué mis cosas y me fui. Mi papá y yo hemos, más o menos, hecho las paces desde entonces, pero nunca podré sacarme de la cabeza lo que dijo. Era 1989. Mi padre hizo un gran espectáculo al poner nuestra casa en el mercado y alardear sobre el nuevo y hermoso lugar al que nos mudaríamos. Todos estábamos emocionados, así que comenzamos a empacar, planificar y hablar todas las noches durante un mes sobre el nuevo lugar. Tenía 19 años, vivía con ellos mientras estaba en la escuela, trabajaba 3/4 del tiempo, ayudaba con las facturas y la comida, todo eso. Menos de 3 días antes de que se suponía que debíamos mudarnos, dejé escapar que no tengo una habitación en la nueva casa. ¿Razón? Había salido del closet hace un par de meses. ¿A dónde se supone que debo ir?, dije. Vete a vivir en las calles con el resto de tu especie, me respondió. Algunos papás apestan. Mi mamá me dijo una vez que debió haber cometido algún pecado terrible para haberme dado a luz y que yo era pura maldad. Todo porque le dije que dejaría las clases de baile. Exageró un montón. Mi padre me llamó puta cuando le dije que mi abuelo, su padre, estaba abusando sexualmente de mí. Tenía 12 años en ese momento, abusada de 3 a 9 años y no sabía qué significaba puta. Uno de los recuerdos más fuertes que tengo es buscar esa palabra en el diccionario. Esas lágrimas eran difíciles de llorar. Mi vida ha sido increíblemente difícil. Estoy en terapia, actualmente veo a un nuevo psicoterapeuta. También tengo depresión posparto después del nacimiento de mi hija, me trajo muchos recuerdos, pero tengo la suerte de haber tenido ayuda a través de mi médico de cabecera, terapeutas y algunas buenas personas en torno a esa atención. También tenía mucha gente de mierda alrededor, pero soy mucho más selectiva con quien dejo entrar en estos días. Mi abuelo fue sentenciado a prisión en 2009. Una tía encontró fotos de mí y 2 de mis primos desnudos. La investigación policial tomó 3 años y él activamente nos culpó por querer actividad sexual con él. La policía estaba disgustada por lo que salió de su boca en defensa. Dio una declaración en DVD y la policía encontró muchas pruebas, incluida poesía pornográfica que había escrito sobre verme bailar ballet, junto con
fotos mías y de mis primos desnudos y atados a sillas. Es muy probable que las fotos estén en la red oscura y es posible que otros también estuvieran involucrados, pero no pude darle mucha información a la policía sobre un hombre y una mujer que también abusaron de mí con mi abuelo en la parte trasera de una camioneta. Llegó a la corte para ser interrogado y cambió la declaración de culpabilidad al verme. Murió pocos años después de salir de prisión. Lo enterraron en una tumba sin marcar porque sabía que me gustaría mear en ella. La relación con mi padre ha sido difícil. Algunos adivinaron correctamente que también fue víctima de abuso sexual, pero en cambio, por parte de su hermano gemelo. Mi abuelo también había violado a su hija y a su esposa y no debería haber sido una sorpresa para nadie que también abusara de nosotros, los niños, pero esto era en la década de 1980 y era tabú incluso decir la palabra violación. Después de la investigación policial, mi padre le puso una escopeta en la barbilla, es granjero, por eso teníamos una, y al día siguiente llevó el arma a la policía porque temía que se suicidaría. Tomó mucho tiempo, pero perdoné a mis padres por no creerme o no apoyarme hasta que la policía encontró evidencia. Tengo días oscuros, pero sobre todo estoy bien. Lo siento si molesté o preocupé a alguien. Estuve sin hogar, escogí novios abusivos, tengo fobia dental porque que alguien me meta los dedos en la boca y me toque las encías es lo más traumático para mí, así que tengo muchos problemas dentales, pero he visto a un especialista dental, he aprendido técnicas de meditación, he tenido hipnoterapia para superarlo. Luché y encontré la manera de hacerle frente a la vida con un grupo muy pequeño de amigos y mi hija, que es el ángel más increíble que jamás haya existido. Mi mamá me dijo toda mi infancia que podía confiar en ella y acudir a ella si alguna vez necesitaba algo. Cuando tenía 16 años acudí a ella porque mi novio de 2 años y yo estábamos teniendo relaciones sexuales y quería ser segura y responsable y tomar control de la natalidad y obtener condones, etc. Me dio una paliza, me llamó puta y me dijo que era una perdedora que nunca sería nada. Luego, enojada, me llevó al ginecólogo gritándome todo el camino. Estaba llorando incontrolablemente cuando llegamos allí. Me tiró una caja de pañuelos a la cara y me dijo que me callara y entrara. El doctor vio lo molesta que estaba y me habló con calma hasta que finalmente me derrumbé y le expliqué lo que sucedió. Resulta que no necesitaba el permiso de mis padres para utilizar el control de la natalidad en mi estado y él fue tan amable que me dio el número de su oficina privada y me dijo que lo llamara si necesitaba ayuda o recargas y que tomara un taxi si necesitaba tener que ir a mis chequeos y que él pagaría. Era una persona muy agradable, pero lo que hizo mi mamá ha tenido un impacto duradero en mí como persona. Todavía recuerdo cuánto me dolió y me enfureció también. Cuando tenía 15 años y estaba muy deprimido, mis padres descubrieron un diario que llevaba, donde me desahogaba mucho. Mi papá estaba muy preocupado y molesto por eso, lo que llevó a mi mamá a decirme, suicídate si tanto quieres hacerlo en lugar de hacer que tu papá se ande preocupando. Un viejo amigo me dijo que si no hubiera estado allí para él, probablemente se habría autolesionado y posiblemente se habría suicidado. Resulta que yo era lo más cercano que tenía a una familia después de que la vida lo jodiera de verdad. Me mantuve sereno mientras estaba con él, pero cuando llegué a casa lloré. Sin saberlo puedes llegar a tener un impacto mucho mayor en la vida de alguien. Me mudé a los 18 después de la secundaria. Fui criado por personas que me inculcaron la noción de, si necesitas ayuda, no has hecho lo suficiente. Mi compañero de cuarto murió en el trabajo y me quedé solo para pagar todo el alquiler y las facturas de nuestro destartalado apartamento de 2 habitaciones. Difícil de hacer incluso entonces cuando mi trabajo de salario mínimo pagaba $6.50 por hora. Después de meses de apenas lograrlo y acumular deudas debido a un orgullo fuera de lugar, almorcé con mi madre. Puse todo sobre la mesa y comencé a ahogarme cuando llegué a la parte donde pedí ayuda. Le dije que no quería dinero y que estaba a punto de quedarme sin hogar. Ella pensó por un breve momento y dijo, eso es una lástima, déjame saber cómo resulta. Dormí debajo de un puente durante 3 meses para ahorrar lo suficiente para saldar mis deudas. Mientras tanto, mi antiguo dormitorio permaneció vacío con mi viejo futón acumulando polvo. Mi madrastra fue realmente abusiva mientras crecía. Cuando tenía 12 o 13 años, encontró un encendedor en mi mochila y comenzó a enloquecer porque no podía encontrar ninguna droga. Encontré un cipo caminando a casa y solo estaba jugando con él. Pensé que era genial. Mi papá comenzó a golpearme con un cinturón mientras ella describía alegremente cómo me iban a violar en prisión con el mango de una escoba. Me horroriza que sea directora de escuela.
Fui amiga cercana de un chico durante unos 3 años y luego salí con él durante un año. Era una de esas personas que siempre hablaban honestamente, aunque fuera una mierda de decir. La relación se volvió bastante mala y abusiva durante la segunda mitad. Una vez que nos separamos, tuvimos algo de espacio el uno para el otro y luego comenzamos a salir en grupo nuevamente. Durante una de estas reuniones, todos estábamos bebiendo. No recuerdo cómo llegó la conversación a este punto, pero mi ex va a decir algo y luego se detiene. Esto nunca había sucedido antes, por lo que todos teníamos curiosidad por saber qué pensamiento había entrado en su cerebro que era tan malo que incluso él mismo se detuvo. Resultó que el tipo nunca se había sentido atraído sexualmente por mí, ni como amiga ni como novia, pero se dio cuenta de que nos llevábamos bien y quería tener novia para empezar a tener relaciones sexuales. Así que se había entrenado a sí mismo para encontrarme atractiva usando los métodos de Pavlov. Hizo psicología en la universidad para condicionar su cerebro y que se sintiera atraído por mí. Salí de ahí y no he vuelto a hablar con él desde entonces. Todavía no sé por qué ese hecho fue la gota que colmó el vaso para mi cerebro en comparación con el abuso. Mi abuela, que prácticamente me crió, llorando diciendo que daría su vida por mí para estar bien y no tener mis problemas. O eso cuando salí de la casa y conduje después de una gran discusión que tuvimos y ella me llamó para pedirme que volviera y me dijo: ¿quién en esta tierra te ama más que tu abuela? Me mató porque me di cuenta de que nadie me amaría nunca como ella. He tenido problemas mentales severos desde que tenía como 10 años y mis problemas realmente no tienen cura, así que eso es muy profundo. Lo único que quieren mis abuelos es que yo sea feliz y eso es lo único que no puedo darles. ¿Qué pasa si fallas? ¿Ni siquiera pensaste en eso? Vamos a pagar por ello si cometes un error. Mis padres dijeron esto cuando me aceptaron en un trabajo como costurera. He estado cosiendo y haciendo ropa de cosplay desde que tenía 13 años. Tengo 21 ahora. Un poco hiriente que dudaran de mis habilidades e incluso pensaran que fallaría en lugar de felicitarme primero. Deberías haber dejado que te apuñalara. Me lo dijo mi mamá después de que le contara que mi tía me abofeteó, empujó y trató de apuñalarme con un cuchillo de cocina ese mismo día. He tenido sobrepeso toda mi vida y mi hermana mayor en su mayoría no. Sin embargo, ha tenido un trastorno alimentario grave porque tenía mucho miedo de aumentar de peso. No hace falta decir que el peso es un gran problema para mi hermana. Cuando se trata de otros looks, siempre pensé que era más bonita que yo, pero también me han dicho lo contrario no pocas personas. Digo esto porque tiene que ver con lo dicho. Así que una noche llama para que la lleven porque está muy borracha y la policía la iba a llevar a la cárcel si alguien no venía a recogerla. Así que fui a buscarla y mientras la conducía a casa, ella se enojó mucho conmigo, tiene la costumbre de descarrilarse y enloquecer a la gente al azar, y comenzó a gritarme. Le dije que se calmara y que ya no siga. Se giró en su asiento y me miró con total disgusto y dijo: si tuviera que ver lo que ves en el espejo todos los días, simplemente me suicidaría. No, en serio, si tuviera que ver lo que ves, le haría un favor al mundo y me pondría una bala en la cabeza. Bueno, no fue con palabras, pero mi gato, no te rías, si lo haces es porque no entiendes la inteligencia emocional de estos animales, me dijo adiós por última vez una noche. La rescaté del abuso cuando tenía solo un año, justo antes de mi cumpleaños número 12, un calicó llamado Zoe, como la emperatriz. Ese año tuve mi primera novia y Zoe la odiaba. Era la única competencia que tenía para mi tiempo además de la práctica de fútbol y la escuela. Ella me esperaba en la puerta principal todos los días. Luego, cuando esa chica me rompió el corazón, como siempre hacen los amores jóvenes, Zoe vino y me amasó las costillas, que era su forma de consolarme y mostrarme amor. Entonces me di cuenta de que, por mucho que la cuidara, mi gato también estaba tratando de cuidarme a mí. Ella me siguió y jugó conmigo hasta el día en que me fui de casa a la universidad. La visitaba cada pocos meses y siempre tenía lágrimas en los ojos cuando me saludaba, maullando como si el mundo contara con ello. Luego me fui al ejército, y mi vida siguió su propio camino, lejos de casa, a través de los océanos, incluso bajo tierra, y de los muchos lugares y humanos que encontré, solo los niños tenían el tipo de amor absoluto e incondicional que Zoe tenía por mí. Casi 20 años después de que la levanté por primera vez y sostuve esa bolita de pelo temblorosa y asustada, y vuelvo a casa para visitarla y casarme en el patio trasero con mi hermosa esposa, que es la única persona que me quiere más que Zoe. Antes de que sus ojos, en su mayoría ciegos, me vieran,
reconoció mi presencia y por primera vez en semanas comenzó a comer de nuevo. Cuando la levanté, ella ronroneaba y ronroneaba, sus pequeñas lágrimas calientes rodaban por mi brazo y acerqué mi frente a la de ella. Me di cuenta de que ella había estado ahí para mí, en cada angustia, cada vez que hubiera estado solo, cada vez pensé que lo estaba, ella estaba allí, esperando amarme incondicionalmente. Luego la miré a los ojos y ella me miró a los míos y me dijo adiós. Ella estaba feliz, y era como si hubiera estado esperando que yo llegara a casa para poder finalmente dejarme ir. Y ella lo hizo. Justo ahí, sin otro sonido, sus ojos se cerraron por última vez, mirándome, amándome y sabiendo que era amada. Duele hasta el día de hoy.